vamos a ver. Me comentaba ayer Juan, con quien quedé. Ayer quedamos para preparar esto, para que veáis que nos lo tomamos en serio y que no somos unos chapuzas. Bueno, y comentamos la manera mejor de abordar un tema como este, que es un tema del que se ha hablado bastante en los últimos años. Se han publicado algunos libros de superventas, algo directamente inconcebible. Hace solo 4 años que la leyenda negra atrajese multitudes y hoy las atrae. De hecho, el libro de María Elvira, como bien sabéis, supongo que muchos lo habréis leído. Bueno, los 2 que ha sacado, porque Fracasología es de hace solo 2 meses. Pues se ha convertido en toda una revelación, ha hecho de esta mujer la historiadora más solicitada de España, cuando hasta hace 4 días pues era poco menos que una profesora de secundaria en un pueblo de Málaga que nadie conocía. Y todo se lo debe a su manera de abordar un tema que ya estaba ahí, que era el de la leyenda negra, que puede ser tremendamente aburrido o tremendamente entretenido en función de cómo lo tratemos. Teniendo en cuenta que aquí estamos cenando, o nos van a dar de cenar, pues tampoco os queríamos dar la cena, lo cual sería algo injustificable. Claro, ya sabéis que los gringos, no sé si habéis estado alguna vez en una cena de estas de americanos, que cuando se ponen a hablar uno tras otro y te hacen parar de comer y escuchar, no puedes hablar, etc. Entonces pensamos que lo mejor era hacer un diálogo en el que, por supuesto, estáis todos invitados a participar en él, ¿no? Y antes de nada, pues queríamos presentarnos, esto me lo propuso Juan, que nos hiciésemos el artículo mutuamente. Bien, pues a Juan Sánchez de Galera supongo que le conoceréis porque es empresario antes que historiador. Empresario es lo más grande que se puede ser en esta vida, porque si el milagro de los panes y los peces existe, los únicos que lo hacen son los empresarios. Se encuentran con nada y de esa nada lo convierten en algo. Él concretamente lo que convierte, más que panes en peces, hace de la nada, la convierte en barcos de vela, lo cual es una de las industrias más bonitas que existen. Porque una cosa es dibujar veleros, afición por lo demás bastante habitual, o coleccionarlos, y otra fabricarlos. Juan tiene una fábrica de veleros 100% española, no os penséis que es que representa una fábrica extranjera creada por él, en el lugar más insospechado, en la provincia de Jaén, que está como a 200 o 300 kilómetros del mar, y ya solo de por sí eso 250. Ya 250 estamos. Sí, perfecto. No, a ver, 250, el punto más cercano. Lo entregamos barcos a 2.000 o 3.000 kilómetros de... Eso de por sí ya es noticioso, ya daría para un reportaje, ¿no? Un tipo que pone un astillero en la provincia de Jaén. En Almansa, en Albacete. En Almansa hay una delegación de Astondoa, porque les dieron que suelen a tenerlas de Alicante. El astillero central lo tienen en Alicante. Y una planta la pasaron a Almansa. Sí, Astondoa está Pero nos copiaron, lo hicieron mucho después nuestra. Astondoa está en Santa Pola. Lo sé porque mi padre tiene una casa allí y lo he visto en alguna ocasión. Y ellos están al pie de mar, vamos, que no tienen más que darles un empujón al barco y automáticamente salpican. No es su caso. Bueno, pues aparte de ser empresario, que ya digo es lo más grande que se puede ser en la vida, es historiador. Ha escrito 3 libros, no sé si habrás escrito alguno más, pero desde luego los que Amazon, que lo sabe todo de nosotros, los que tiene aquí son 3, uno de ellos ya lo conocía, que es Vamos a contar mentiras, un repaso por nuestros complejos históricos. Este libro estaba en la Gaceta cuando yo trabajaba allí y me lo encontré puesto encima de una mesa. La editorial lo debió enviar. La cosa es que lo vi y me lo llevé a casa. Ayer cuando comí contigo, cuando llegué de noche a casa, lo primero que hice fue a buscarlo. Claro, y efectivamente ahí estaba. Porque me gustaba mucho la manera en que se había editado, muy historiado, un libro editado con muchísima calidad, de estos que no se estropean con el tiempo. Costó un dineral esta edición, por cierto. Sí. Ayer. Se reedita ahora se reedita, se amplía y se saca con otro título que es Hispanofobia. Bueno, lo tienes disponible en Amazon, es decir, por 20,90, le falta la edición digital, eso sí, pero vamos, es del año... No, porque se sigue vendiendo en papel, entonces mientras tire bien el papel no te lo meten en digital. Lo incluyeron aquí en 2012, bueno, cuando empezó Amazon en España. Luego hay otro que se llama El último caballero, que es narrativa con valores también en Amazon, ¿vale? Este lo tenéis por 19 euros, más baratos incluso, este no lo conocía. Y luego, por último, uno que tiene un título muy sugerente, que se llama Complejos históricos de los españoles, que está descatalogado a la vista del precio, porque cuesta 136,28. Es decir, que sí. Decía yo que no se vendían últimamente, que estaban las ventas cayendo. Si vendes 5.000 como este, te llevas un pico, pero un pico generoso. Bueno, el tema es que este lo publicó Libros Libres. Claro, es que Libros Libres desapareció hace ya... Bueno, no desapareció del todo, pero ya no apenas edita libros. Bueno, edita una serie de
Hildegarda de Bingen, Sí. sobre recetas dietéticas. Y se venden bastante bien, según me contó Rosal. Bueno, la cosa es que esto es de la época buena de libros libres. La cosa es que este libro, el de Complejos Históricos de los Españoles, que no he tenido el gusto de leer, que está aquí desde el año, bueno, es de 2008, ¿no? 2002 fue la primera edición. Ah, pues aquí Salió en lo 2002. tienen de 2008. Va un poco en la línea de lo que queríamos abordar hoy, porque la leyenda negra básicamente es la otra cara del complejo. No se puede tener una leyenda negra si no hay un complejo previo. Alguien se siente culpable porque está complejado. Y es el centro, el origen de todos los problemas. Primero hubo un complejo de imperio, luego posteriormente el complejo por haber perdido el imperio y luego ya a partir del siglo XIX todos los complejos juntos. Es decir, somos inferiores, hasta la sangre nos falla. Es decir, estamos condenados a ser, bueno, o imitar a los alemanes, o imitar a los franceses, o imitar a los británicos, pero nunca realmente ser lo que somos porque eso es, venimos como manchados. Bueno, esto lo abordaremos más adelante, pero bueno, como veis tenéis a una persona notable, que hace pues las dos cosas que creo que cualquier persona culta querría hacer en la vida. Una es tener una empresa y la otra escribir libros de historia. Solo te falta pintar. Pintar no, Dios mío, ay Dios. Pintar y cantar son dos de las grandes cosas que Dios me ha negado. ¿Qué? Bueno, pues ya supongo que con esta presentación, si queréis saber algo más de él... Ahora me toca presentar a Fernando. ¿Cuánto cuesta un barco de los que fabricas? Ya se lo preguntáis personalmente. A partir de 24.000 euros hasta donde os dé el presupuesto. No tenemos límite ahí. Ayer conocí a Fernando personalmente, es decir, tenemos muchos amigos comunes que me habían hablado fenomenal de él. Y él ha hablado de 3 libros míos, yo veo que él ha escrito muchos más. Che Guevara, Fernando el Católico, Isabel la Católica, Nosotros los Españoles, Historia criminal del comunismo y el último enlaza de nuevo con el primero, porque es Vida y mentira de Ernesto Che Guevara, que se ve que es un personaje con el que tienes un cariño especial. Bueno, esencialmente es la misma biografía. Lo que pasa es que la biografía me la tuvieron atrapada 10 años por derechos de autor y yo no podía tocarla, pero tampoco la querían vender. Así que cuando recuperé esos derechos lo que hice fue abrir de nuevo el libro y rehacerlo completamente. Y le cambié el título, eso sí. Ahí falta el libro de perroflautología, ¿no? Ahí falta enciclopedia perroflauta, falta uno que saqué en el año 2010, creo que fue el último, de hecho, que saqué en papel ya con una editorial que era sobre historias variadas, así, capítulos, anécdotas y demás. Pero bueno. Que por cierto, Che Guevara... Sí, sí, ahí en la Fundación Hispano-Cubana, hace muchos años. Por cierto, Che Guevara, mientras lo están matando, estaban haciendo yo. Yo nací a la misma hora que lo mataron. ¿En octubre del 67? Sí, sí. Caray. La reencarnación buena. Esto me daría que pensar. Está purgando el Che Guevara en mí todo. Es licenciado en Historia. Yo quería haber sido historiador. Pasa que mi padre me decía que no me había pagado toda la vida un colegio privado para que acabase siendo maestro de escuela. Lo que tenía que hacer Derecho porque servía para todo. Yo se terminó haciendo barcos, ¿no? Como estudié Derecho, servía para todo, pues terminé haciendo barcos. Y Fernando estudió lo que a mí me hubiera gustado estudiar, que es Historia. Y habiendo estudiado Historia, ha sido periodista, es decir, un gran periodista porque ha hecho Historia. Y el periodismo, la historia yo creo que es la madre del periodismo, donde se aprende, ¿no? Lo que ha pasado y cómo han sido las cosas. Profesor de periodismo en Guatemala, y lo que para mí es más sorprendente es que es de los pocos periodistas hoy día que es capaz de hacer algo original y ganarse la vida haciendo algo original bien hecho, como es la Contracrónica. No la conocía, es decir, a raíz de que comimos ayer, pues me metí, empecé a ver, y la verdad que aparte de lo que ya me habían contado de Fernando, pues me ha ayudado a admirarlo muchísimo más, ¿no? de lo que ya sabía de él. Es decir, hoy día en el periodismo, es decir, todos sabemos cómo está, ser capaz de ganarse la vida y haciendo un programa original y con contenidos y verdaderamente estimulante, pues enhorabuena, Fernando. Y con público, Sí, eso sí. es lo difícil. Nos levantas todas las mañanas. O sea, el chat del club de los viernes, en cuanto lo veo, lo coloco ahí en el chat. Y además trato de levantaros de buen humor, no de mala hostia, como hace Federico. Yo quería contaros un poco, pero claro, muchas veces cuando a lo mejor te presentan, no, pues ese es historiador. No, yo no soy historiador, yo soy licenciado en Derecho, doctor en Derecho y me dedico a hacer barcos. Yo me metí en este mundillo porque tenía una serie de inquietudes desde más o menos la etapa del colegio, donde en colegios buenos, colegios religiosos, con buenos profesores, gente que querían a su país,
pues escuchabas que la guerra de Cuba la perdimos, porque claro, los americanos iban con acorazados y nosotros pues íbamos con barcos de madera. Tú lo creías, es decir, yo me lo creía, yo podía tener 20 y tantos años y me lo seguía creyendo. O, por ejemplo, que la batalla de Lepanto, bueno, que eso sea sobredime, exagerado, es decir, que la batalla de Lepanto no fue nada del otro mundo, fue una batallita que le ganamos a los turcos, pero que no tuvo repercusión histórica ni que apenas sirvió para nada, ¿no? Vas leyendo, porque bueno, hay gente pues, que hemos tenido un poco la inquietud de leer y empezaba a ver cosas que iban en contra de todo eso que muchas veces hayamos escuchado. Pues estamos hablando de tema, por ejemplo, de los mitos de la expulsión de los judíos, pues que fuimos malísimos los españoles, de expulsar a los judíos, uno más de los síntomas de nuestra intolerancia, pues lo malísimos que fuimos en América, la conquista de América, el holocausto que causamos allí, la Inquisición española, el cómo España es el único país en todo el mundo pues que llega a crear algo tan monstruoso como fue la Inquisición. Sin embargo, pues bueno, vas leyendo, entonces vas viendo, oye, pues no, que es que en todos los países hubo Inquisición, que es que en todos los países se expulsó a los judíos, que es que España fue el último país que los expulsó. Y entonces me compré un cuadernito, un cuaderno normal, de esos de cuadrículas, y entonces puse unas pestañas, Inquisición. Y entonces todo lo que iba viendo, pues lo iba tomando notas, lo iba anotando. Otro, expulsión de los judíos. Otro, conquista de América. Iba haciendo como, pues simplemente para recordarlo yo, porque mi memoria es pésima, aunque me dedique a la historia, pero tengo una memoria fatal. Y entonces a mí me iba sirviendo para esos datos poder contraargumentar cuando hablase con la gente. De tal forma que al cabo de 4 o 5 años, pues yo me encuentro con un bloc de notas así, que además una vez me lo vio mi cuñado y me dice, Inquisición, expulsión de los judíos. Juan, estás loco, tío. Porque ya me tenían por un tipo radical, ¿no? Pero claro, me tenían por un tipo radical y encima ven ese blog con un montón de notas, expulsión de los judíos. ¿Pero qué quieres, expulsarlos otra vez o qué? ¿Estás preparando un plan para expulsarlos otra vez? Y entonces, esas notas ya llegó un momento que veías, cuando hablabas con la gente, pues que se quedaban sorprendidos cuando le contabas todos esos datos y dices, bueno, ¿y por qué no hago un libro? Y se lo cuento a todo el mundo. Y me pareció una locura, una desfachatez, ¿no? Es decir, yo me dedico a hacer barcos, ¿qué hago yo escribiendo un libro, no? Pero bueno, pues le metí mano a ello, que es cuando se publicó Complejos históricos de los españoles, en 2002. En 2002, y como bien decía antes Fernando, era un tema prácticamente intocable. Es decir, en 2002, la mayoría de la gente con la que hablabas daban por hecho que a Galileo lo había quemado la iglesia en la hoguera. Yo creo que todos los que estamos hoy día aquí sabemos que Galileo murió en la cama de viejo. La iglesia española. Además, la iglesia española. Es decir, la iglesia además es la española, ¿no? Es decir, todos los que estamos aquí somos conscientes de que murió en la cama de viejo. En 2002 todo el mundo lo daba por hecho. Es decir, a gente de mucho nivel le tenías que convencer de que no era así. Y aún así decían, que te facha. La mayor alegría que... ese libro se sigue editando. Se han vendido, no sé, ya miles y miles de ejemplares, se han vendido muchísimo. Vamos a contar mentiras es una reedición. Igual que hiciste tú con el Che, hice yo con... Es decir, Vamos a contar mentiras es una reedición ampliada con mucha más información, pero el caso es que desde 2002 se sigue editando. En el libro de Imperofobia muchos datos vienen del mío. Pero la mayor satisfacción que a mí me dio este libro fue un día que estaba viajando yo por mitad de Francia y entonces pues, estaba con las cadenas francesas, estaba ya harto de escuchar francés, necesitaba escuchar un poco de español y la única cadena que pillo es la SER. Digo, bueno, pues venga, pues ya está, vamos a dejar la SER. Y entonces estaban hablando de un tipo verdaderamente deleznable que Comisiones Obreras lo había denunciado ante el Tribunal Supremo por apología del antisemitismo. Y el tío me empieza a caer bien. Es decir, porque era un fascista, el que defendía pues, la Inquisición, que defendía la leyenda negra, que defendía no sé qué. Y después de un cuarto de hora, escuchando cómo insultaban a este tipo, dicen, porque Juan Sánchez Galera, y digo, coño, y me llevé un alegrón enorme, ¿no? Escuchar en la SER, en mitad de Francia, que estaban indignados, ¿no? Y bueno, es decir, a partir de ahí, pues, algo sé de lo que es la leyenda negra, la Inquisición, la expulsión de los judíos y todo lo que conlleva, ¿no? Yo creo que podrías tú ilustrarlo. Claro, aquí hay un tema, y es por qué se habla siempre de la excepcionalidad española, de si España es una excepción.
Siempre más nosotros caemos continuamente en eso. Es que esto solo sucede en España. ¿Cuántas veces lo habremos dicho? Esto solo pasa en España. Corrupción solo hay en España. Es una frase hecha. Siempre. Esto solo aquí. pasa en España. Esto solo es pasa mentira. aquí. No existe excepcionalidad española en nada. Somos un país europeo más, del occidente. No, de los mejores. Bueno, si lo comparamos con los del este, claramente mejor, pero bueno, un país europeo occidental que fue parte del Imperio Romano, que hablamos una lengua romance, que tuvimos una Edad Media especialmente movida porque nos invadieron los musulmanes y hubo que nuestros antepasados tuvieron que echarles, etc. Pero bueno, que también tuvieron una Edad Media muy movida en Alemania o que la tuvieron en Italia. Joder, la Edad Media italiana es para echarla de comer aparte. No digamos ya en el este del Mediterráneo. Es decir, que no tiene nada especial nuestra historia, nada que la haga anormal. Es una historia propia de un país del sur de Europa. Es muy entretenida porque por aquí ha pasado todo el mundo. Lo que sí es excepcional es la mala impresión que tenemos de nosotros mismos y de lo que hicieron los que nos precedieron. Esto sí que no se da en ningún otro lado. No encontraremos leyenda negra en Alemania, ni leyenda negra en el Reino Unido, ni leyenda negra, por supuesto, en Francia, donde más bien es todo lo contrario, es todo leyenda áurea. Los franceses son como los gatos, siempre caen de pie, les pase lo que les pase. Ellos acumulan los fracasos históricos, pero a pesar de ello, nunca se habla de la decadencia francesa. Francia pierde su imperio americano de una tacada en la Guerra de los 7 años. De golpe, fue traumático aquello, toda Nueva Francia. Una sola guerra contra Inglaterra en 1763. No pasó nada. Nadie habló después de la decadencia francesa. Francia es derrotada con humillación en 1815 por todos los países de Europa y a Napoleón lo envían a morir al Atlántico Sur. Y no pasó nada. Francia es invadida en 1940 por los alemanes que los humillan a conciencia durante varios años. Nada, aquí no ha pasado nada. De hecho, supieron subirse hasta el carro del vencedor 4 años más tarde. En cambio, con España siempre estamos hablando de la decadencia. De siempre estamos en continua decadencia. ¿Me permites una anécdota de los franceses? Bueno, tú lo conoces bien, ¿no? Conoces bien a estos. Sí, yo un barco que entregué en Francia, lo entregué en Marsella y me invitaron a comer al Club Náutico de Marsella, un palafito que está sobre el mar, impresionante, precioso, ¿no? Y entonces, pues, el que me invita, el armador, el que había comprado el barco, nos ponen un poco de pan y le pide al camarero, garçon, s'il vous plaît, un poco de aceite de oliva. A ver, yo soy de Jaén, yo, mis padres, mis abuelos, es decir, hemos echado cuenta atrás y al menos desde 1500 y pico somos de Jaén. Todos los Juan Sánchez. Pues tenemos que ser Juan Sánchez. Y entonces coge una alcuza con un poquito de aceite de oliva, lo echa sobre un poquito de pan y me lo da a probar. Dégoûté. Lo pruebo. Entonces me explica, pero tal cual, que es aceite de oliva, que se produit ici en France, que se hace aquí en Francia, pour le reste du monde, para el resto del mundo. Se producirá muy poco, ¿no? Un aceite de oliva por el clima. Tienen una franja climática mediterránea muy pequeña, ¿no? Lo que nos pasa a nosotros los con la tíos de leche. Marsella se creen que se hacen exclusiva para el resto del mundo ahí. Bueno, ya sabes, viven en su planeta. Entonces, ¿por qué existe esa excepcionalidad? Es decir, ¿cómo puede ser que seamos la única nación del oeste europeo que tenemos una visión tan negativa de nosotros mismos y de nuestros antepasados y de todo lo que se ha hecho? Porque realmente, si os fijáis en la historia oficial, todo está mal. Hasta lo que estuvo bien, también estuvo mal. La Reconquista, por ejemplo, que es la que justifica que estemos aquí sentados hablando este idioma, es decir, que es la que nos justifica físicamente, si no aquí lo habitarían otras personas, que no seríamos nosotros, hasta eso estuvo mal. De hecho, es la última gran batalla. Que no vamos a celebrar la toma de Granada, no vamos a celebrar la conquista de Córdoba o la de Sevilla porque, bueno, fue un genocidio, fue tal. Caray, hace 2 meses estuve en Córdoba y se me ocurrió decir en una entrevista a un periódico que me hicieron que los cordobeses actuales nada tienen que ver con Al-Ándalus, lo cual es evidente. Le dije, los cordobeses actuales venís de los castellanos que repoblaron esto en el siglo XIII. Ya está, por eso os llamáis Pepe López, nada más. Y es que además hasta físicamente venís de ellos. No hay ninguna diferencia étnica entre los castellanos y los andaluces. Son exactamente iguales. No hay, como si, por ejemplo, se puede encontrar entre los andaluces y los marroquíes. Bueno, pues el tipo lo pasa al texto y al día siguiente el escándalo local, afortunadamente,
que si yo era islamófobo, que si no sé qué, que si no sé cuántos, cuando es evidente. No dije nada raro. Si se sabe, está documentado además que Fernando III vació las ciudades porque no quería dejarse moros en la retaguardia, lo cual es... Hubo una revuelta en Hungría en 1264 que la idea que tenían de dejarlos en el campo... Correcto. No querían dejarse moros detrás porque sabían que se podían rebelar en cualquier momento, les iba a pillar mal y iban a enfrentar problemas más graves más tarde. No, sí, además se ve, hay un mapa genético que se ha trazado y que se ve perfectamente en bandas como van bajando los reinos cristianos. Bueno, pues por decir una verdad, se montó un microescándalo. Un microescándalo evidentemente reducido a ámbitos intelectuales y políticos e ideológicos, pero ahí lo tenemos. Es decir, decir algo que es cierto. Bueno, no quiero decir si me meto en el tema de Granada, que es posterior. Bueno, ¿cómo puede ser que todo esté mal? Absolutamente todo esté mal. Bueno, la primera razón, y esto lo he estudiado muy bien, bueno, el primero en estudiarlo a fondo fue Juderías, pero es María Elvira la que lo sistematiza, y ese es su verdadero mérito, la que lo ha sistematizado de una manera que, bueno, ya es un clásico, caray, Imperiofobia sí que podemos utilizarlo como libro de texto y como manual para este tema. La primera razón por la cual nuestros antepasados adquirieron complejo fue el complejo propio de los imperiales, que siempre existe. Lo tuvieron los romanos, lo tienen hoy los gringos, los yanquis están acomplejados, en cierto modo, de somos demasiado poderosos y quizá no nos lo merecemos. Pero ese complejo al final se pasa. Los romanos lo terminaron perdiendo, como es lógico, y los gringos lo perderán. Y después, ese hubiera desaparecido per se tan pronto como el imperio hubiera empezado a disolverse, no iba a durar eternamente. El tema está en que se recarga en el siglo XVIII. Cuando se cambia la dinastía y cuando pasa a convertirse la España de los Austrias en el símbolo de todo mal. Y todo lo que se había hecho previamente a la llegada de los Borbones estaba mal. Y eso las élites españolas lo compran de muy buena gana. Y los propios españoles lo compran también. De tal manera que cuando Carlos IV abdica en Bayona en su hijo y su hijo en Napoleón, lo que están es simplemente devolviendo el poder a sus genuinos propietarios desde hacía 100 años, que eran los franceses. Y bueno, pues vamos a cambiar de los Borbón a los Bonaparte, pero realmente las élites intelectuales del país siempre habían sido unas acomplejadas. Lo siguen siendo, no ha cambiado absolutamente nada. Ya en el siglo XIX, cuando no hay imperio, pues se ha perdido todo, prácticamente todo, y el país sigue con el complejo instalado, no tanto ya con el complejo de deberíamos ser franceses, porque los franceses nos habían invadido y nos habían hecho pasar unos años muy malos, es cuando se empiezan a buscar otros referentes, en los británicos y en los alemanes. Caray, tú habréis oído que en España es el único país del mundo donde se leyó a Krause, que en Alemania no le conoce ni Dios. Aquí, en cambio, creó una escuela grandísima. Y lo mismo con, por ejemplo, el sistema de la restauración, que se construye, Cánovas lo hace copiado prácticamente de cómo era el británico, con la idea de que de nosotros no puede salir nada bueno, nada que nos conduzca hacia el progreso. Y esa es la razón, en definitiva, es la tesis de María Elvira, que me parece la acertada, porque lo ha estudiado muy a fondo, por la cual estamos como estamos. Y seguimos reincidiendo en lo mismo. Pedro Sánchez es un acomplejado, Mariano Rajoy era un acomplejado, y con él prácticamente toda la élite. Lo hemos tenido ocasión de ver estos días con la cumbre del clima. Llega una niña sueca, claro, sueca, a meternos una monserga, y, por supuesto, eso es palabra de Dios. Ya está, es que vienen del norte de Europa a sermonearnos. Aparece el europeísmo este que tenemos, que es el europeísmo propio del acomplejado. Es que tenemos que ser, especialmente la generación que precede a la mía, tenemos que ser como Europa, como si fuese una redención, un valor en sí mismo. Los novecentistas de principios del siglo XX estaban con ese cuento, Ortega y Gasset y compañía. Es que es muy difícil encontrar pensamiento original y que no esté enfeudado a esas ideas que se han ido traspasando generación tras generación entre las élites. Cuando Pablo Iglesias sale diciendo que la bandera española para él es un trapo, no sé qué, y que el himno es una pachanga fachosa y tal y cual, lo que está es vomitando complejos sin digerir, sin ni siquiera elaborar, que al final se terminaron instalando curiosamente en la izquierda española. Es decir, esos complejos de las élites tradicionales desde el siglo XVIII. Sin ellas no hablaríamos de leyenda negra, de la misma manera que no se habla de leyenda negra en Francia, no se habla de leyenda negra en el Reino Unido, que material tienen para crearla, pero es que sus élites nunca fueron antinacionales. Es decir, somos el único país en el que la historia nos la escriben los extranjeros. Sería inconcebible que la historia de Francia la escribiesen los españoles o los italianos. La historia de España la han escrito, los últimos siglos la han escrito entre franceses y británicos, esencialmente. Aquí saca un libro Paul Preston,
y la gente se licúa por leerlo. Saca un libro Stanley Payne, que es un tipo que vive en Wisconsin, encantador de trato, pero que habla español con reparos. Vamos, creo que Juan habla bastante mejor francés de lo que habla Payne español, y lo mismo. Los libros de Payne se venden. Los de los autores españoles hay que buscarlos o directamente ni se les publica. ¿Sería concebible, por ejemplo, que en Francia de la historia se encargasen los ingleses? Ni de coña. Ni de coña. No venden nada. Puede Ni un ser alemán. Pero un libro alemán. divulgativo, quizá para el mercado inglés o para el mercado alemán. Bien. Pero no, las obras. Es decir, tú quieres la historia de los judíos en España, es que la escribió un francés, que es Joseph Pérez. Que bueno, tiene el apellido, pero muy lejano. La historia del Imperio Español la empieza a hacer Eliot, que es un inglés. Total, que resulta que tienes que ir a Oxford o a Cambridge para encontrarte con los hispanistas, y cuando conoces a los hispanistas no hablan tu idioma. O lo hablan malamente. Bueno, ¿cómo te has podido? Si a mí me cuesta ya el castellano antiguo hacerme con él, no quiero ni pensar a un tipo que es de Glasgow y que apenas habla el español moderno. Bueno, pues estos tipos son los que sientan cátedra. Y en cambio los historiadores españoles no tienen ninguna oportunidad. Y esto se ve continuamente, tanto entre los historiadores de izquierda como los de derecha. España empezará, en este aspecto, a ver la luz al final del túnel el día que los británicos o los franceses escriban libros de historia de España para su público y meramente divulgativos, en el que la historia nacional se haga en el país. Y no esperemos a que nos la hagan fuera. Caray, que Payne escribe los libros en inglés y se le traducen, tiene un traductor en España. Y ese es uno de los, parece una tontería y no se suele caer en ello, pero es uno de los hechos más anormales que existan. Que sean los de fuera los que vengan a contarnos lo que hicieron nuestros propios antepasados y a darle sentido. La Guerra Civil Española está historiada por extranjeros. Empezando por Boloten, Jackson, el propio Preston, Ian Gibson. Cuesta encontrar un autor que sea español. Y en el momento en que sale uno, tipo Pío Moa, por ejemplo, cuando empezó a hacer su famosa trilogía, lo machacaron. Sin piedad, además. Como veis, es una cosa realmente anormal. Bueno, lo tuyo, mismamente. El hecho mismo de que te hayas puesto a hablar de la leyenda negra, ¿cuánto crédito te dieron? Nulo. En la cadena SER empezaron a llamarte todo menos guapo. Ahí lo tienes. De todas formas, yo difiero un poco de esa conclusión de Elvira Roca, de que la leyenda negra es connatural al hecho de haber sido imperio. Yo no veo a los americanos tan acomplejados, sinceramente. Algo tienen, mira los demócratas. Bueno, algunos sí, pero sí. Los imperiales siempre tienen algo de complejo. Yo me iría mucho más atrás. Es decir, yo creo que la leyenda negra española es consecuencia de una primera leyenda negra que se crea, que es la de la Iglesia. Hay una primera leyenda negra que abarca lo que es la Edad Media. De hecho, la propia denominación Edad Media es en sí un término peyorativo, ¿no? Es decir, es como lo que hay entre una época de esplendor, que es la época clásica, que acaba con Roma, y otra época, que es cuando empieza la modernidad. Bueno, es que se la inventan los ilustrados. Claro, hay una Edad Media. Entonces, esa Edad Media, que es una edad en la que toda Europa es católica, en la que el catolicismo impera en el mundo, es una época oscura. Si estamos, por ejemplo, en el año 640, Omar es el tercer califa, y después de Mahoma está Mahoma, Abu Bakr, Otmar, que por cierto es califa porque le regaló una hija a Mahoma, igual que hizo Abu Bakr con 7 años, ¿no? Le das una niña con 7 años a Mahoma y eres califa. Ese señor es el que crea lo que es el islamismo que conocemos hoy día, porque ni Mahoma ni Abu Bakr salen de su entorno, y él es el que conquista Egipto, Siria, Palestina, y él es el que crea el concepto moderno de Islam como concepto global y que tienen que invadir. Cuando él toma Egipto, en Alejandría estaba la biblioteca más grande que ha existido nunca en la historia de la humanidad. Es decir, nunca ha habido tanto saber, ni tantos libros, ni tanta cultura concentrada en un solo sitio, como era la biblioteca de Alejandría. Había 700.000 volúmenes. Es decir, hemos perdido lo que nosotros creemos que conservamos de la época clásica, son los restos que no se quemaron en Alejandría. Es decir, Augusto escribió libros de filosofía, no los tenemos. Julio César escribió libros de gramática y de religión, no los tenemos. Todo ardió allí en Alejandría. Pues cuando conquistan la ciudad de Alejandría, le llegan los soldados, le dicen, hemos violado ya a las mujeres, a los hombres los hemos matado, los niños los hemos hecho esclavos, ¿qué hacemos con la biblioteca? Y entonces Omar les dice, pues mira, en esta biblioteca estos libros pueden contener dos cosas. O son libros que le dan la razón al Corán,
No, al Corán no, porque el Corán lo hace después. Se hablaba del Corán, el Corán lo hace el siguiente califa, que es Otmar, el siguiente califa. Pero ya estaba, es decir, el Corán ya se hablaba del Corán, no estaba compilado, pero ya se hablaba del Corán. Es decir, no estaba editado el libro, estaba como en piezas sueltas, ¿no? Si estos libros no dicen lo mismo que el Corán, hay que quemarlos. Y si dicen exactamente lo mismo que el Corán, pues también hay que quemarlos porque sobran. Es decir, eso no ha pasado al conocimiento común, es decir, no es algo que se le achaque al Islam haber acabado con la mayor fuente de cultura y civilización que ha habido, como fue la Biblioteca de Alejandría. El Islam, sin embargo, hoy día, y a lo largo de lo que es la Edad Media, es el gran referente cultural en medio de esa época oscura dominada por la Iglesia. La Edad Media es una época oscura en la que hay una luz, que es el Islam, que son los sabios, los listos. Bueno, pues eso es lo que hacían, ¿no? Y la Iglesia eran las malas. Hay unas primeras leyendas negras que son, pues, la de la Tierra plana. Pues que en la Edad Media creían que la Tierra era plana. Es decir, no hay ningún documento de la Edad Media en la que se diga que la Tierra era plana. La Iglesia, es decir, todos los que manejaban la cultura en esa época daban por hecho que la Tierra era redonda. Es decir, eso es algo que venía desde el mundo clásico. No se habla de que la Tierra es plana hasta que Hobbes, en 1651, en el Leviatán, pues le echa en cara a los católicos, que son incultos, que son pueblerinos, que no tienen ni idea de nada, que son unos ignorantes, y que hasta pues creen que la Tierra es plana, que es lo que siempre han mantenido durante la Edad Media. Es la primera vez que se hace referencia a que la Tierra es plana. La hace Hobbes en 1651, llamándonos a los católicos y en especial a los españoles incultos. Por aquel entonces, en 1651, sirva como dato que los ingleses solamente habían abierto en Estados Unidos la Universidad de Harvard y por aquel entonces nosotros teníamos ya en América 13 universidades. Cuando se funda Harvard, de esas 13 universidades, 3 eran ya centenarias. 3 habían cumplido más de 100 años. Pero es que a nivel europeo, España, quitando Italia y Francia, tenía más universidades que el resto del mundo. Años más tarde, Washington Irving, el libro es Vida y viajes de Cristóbal Colón, creo, donde vuelve a repetir que el mundo es plano. Y 10 o 20 años más tarde, creo que es 1836, Jean-Antoine, no me acuerdo cómo se apellida, es un historiador y también es un geógrafo francés, además bastante reconocido. El tío es muy bueno. Vuelve a insistir en el tema de que la Tierra es plana y que así es como lo han creído siempre los católicos durante la Edad Media. No hay ningún dato anterior a estos individuos que afirmase que se creía. Sin embargo, desde entonces todo el mundo damos por hecho que la Iglesia y el mundo cultural católico en la Edad Media daba eso por hecho. El derecho de pernada es algo que hoy día todo el mundo da por hecho. Es decir, en la Edad Media la Iglesia consentía que los señores feudales ejercieran el derecho de pernada. ¿Qué era el derecho de pernada? Pues que el señor feudal tenía derecho a usar de la novia la primera noche. Es decir, el señor feudal era el que desvirgaba a la novia. Eso es el derecho de pernada. El derecho de pernada existió, pero no era eso. El derecho de pernada era un impuesto que había para los ganaderos, consistente en que cuando sacrificaban una res, un animal, le daban una de las patas, que era el famoso diezmo. Antiguamente se daba el diezmo, el 10% de los impuestos. Hoy día nuestra presión fiscal es un 60% de media. Sí, porque entonces la pata de un animal equivalía más o menos en peso al 10% del peso de la... Entonces, algo que existe en la Edad Media, como es el derecho de pernada, es decir, a dar esa pata, a partir del siglo XIX, justo cuando empiezan también todas esas leyendas negras, es cuando se dice que consistía en que el señor feudal podía coger y acostarse con la novia la primera noche de bodas. El cinturón de castidad, pues bueno, es decir, es también algo típico de la Edad Media, que permitía la Iglesia Católica. Ya somos mayorcitos y sabemos que si a una señora le ponemos un cinturón de castidad y esa señora no se lava sus partes, muere de una infección, pero vamos, a la semana. Sin embargo, el señor feudal se iba a las cruzadas y a su señora le ponía el cinturón de castidad, ¿no? Y cuando volvía... ¿Qué? Sí, tú centra. Yo estuve haciendo una tesis doctoral sobre Juan de María. Y también en el seminario de Dalmacio Negro, y en paralelo, iba al seminario de Dalmacio Negro y se sacaba mucho el tema de cómo surge la propaganda
la imprenta, surge también la propaganda, los panfletos y tal, en las luchas, como ahora hace Rusia a través del Twitter o de Facebook y todas estas historias, y te aparece una imagen de una entrevista con Puigdemont de Correa en la televisión española y tal, y esa propaganda, ¿no? La propaganda, el término nace entonces, propaganda sí. fidei. Entonces, claro, entonces como consecuencia del cisma en 1517 de Lutero, empieza a haber propaganda de los príncipes alemanes. Bueno, es que sale un grabador que es Teodoro de Brie, es que es claro, fundamental lo y que luego estás diciendo. Con Enrique VIII también pasa lo mismo, o con Guillermo de Orange también cuando va a Inglaterra, Pero... y llevaba el propio barco, llevaba una imprenta para sacar Sí. su propia propaganda. Y ahí van en contra del imperio que era dominante en ese momento, que era el Imperio Español. Entonces Pero empieza a surgir ahí la toda esa historia primera leyenda negra, que es la italiana, antes incluso de la flamenca, evidentemente, que es la que aparece a principios del siglo XVI, cuando Fernando el Católico se mete en Italia, conquista Nápoles y Sicilia, que hoy es la parte más pobre de Italia, pero en aquel entonces era más rica. Y luego, posteriormente, Carlos I ya se queda con el milanesado, es decir, Italia pasa a ser el patio trasero de Castilla, en muchos aspectos. Los gobernadores de Nápoles, de Sicilia, de Cerdeña, de Milán y demás, pasan a ser españoles, apellidos españoles durante mucho tiempo. Joder, no es casual que Quevedo viviese allí, porque fue con el gobernador español de Nápoles. Bueno, la cosa es que los italianos son los primeros que la crean, y la crean porque nos consideran malos católicos. Que tenemos un catolicismo a medio cocinar, somos medio judíos. Nos llaman marrani, los italianos. Es que estos tíos están mezclados, es un descojono ese país. No es propiamente un país, claro, no es católico como nosotros. Han tenido allá los moros hasta hace 4 días. Y allí todavía sigue habiendo bolsas de musulmanes por un tubo, especialmente en Levante, que están los moriscos, que se les perdonó, el rey de Aragón los dejó sin tocarles las narices. Y luego los judíos siguen estando, hasta 1490 el país tenía judíos por todas partes. Algo impensable en cualquier otro reino cristiano. Es decir, éramos unos malos católicos, éramos lo que sería ahora un país que tenía diversidad, puesto que está muy bien hoy, pero que en el siglo XV la diversidad era el horror. Sí. Es decir, la primera leyenda negra contra España nace precisamente porque consideran los humanistas, estos que ahora están tan endiosados, que son los que se inventan el término Edad Media, la soberbia del humanista es solo comparable a la del ilustrado, y luego solo comparable a la del progre actual. Que es, el mundo empieza con nosotros. Antes todo estaba equivocado. Antes reinaban las tinieblas. ¿No habéis visto nunca un progre hablar? Bueno, lo podéis ver en Twitter, con qué soberbia y tal hablan, y qué altanería. Esto es, todo hasta que yo llegué fue la oscuridad. Bueno, pues los humanistas, básicamente humanistas italianos y holandeses, llegan en el siglo XV diciendo hay que purificar el cristianismo. Y en ese momento es cuando España empieza a descollar. Una de las razones por las que atacan a España es esa misma. Son católicos, pero... Claro, es que la leyenda negra No. viene por el tema, es decir, la leyenda negra al final es una leyenda contra la Iglesia. Pasa que llega un momento cuando acaba la Edad Media... ya con la Reforma, la leyenda negra nace antes. Los primeros panfletos antiespañoles empiezan antes de la Reforma, empiezan a principios del XVI. Es cuando los italianos, emputeados porque unos tipos de Poniente que son menos civilizados que ellos consideran... gentecilla de provincias, que además han estado invadidos por los moros, que tienen eso lleno de judíos, les vienen y les dominan. Sí, pero a lo que quiero ir, es decir, a la esencia del por qué la leyenda negra... Es decir, yo creo que la leyenda negra está referida fundamentalmente antes que a España contra la Iglesia. Yo creo que el origen de la leyenda negra pero eso es contra la Iglesia. Es decir, el fondo Reforma, es claro. contra la Iglesia Católica. Entonces, contra la Iglesia Católica se va en 2 periodos diferentes. Uno, Edad Media, porque en la Edad Media está claramente la Iglesia dominando Europa. Es decir, toda la concepción cultural, toda la vida, durante la Edad Media, el gran referente es la Iglesia Católica. Entonces, por lo tanto, todo se hacía mal. ¿Cómo desmontas que todo se hacía mal? Pues yéndote a 4 o 5 tópicos. Es decir, los tópicos que hemos enumerado antes, ¿no? Pues el señor feudal creía que la tierra era plana, le ponía a su mujer el cinturón de castidad y se iba a las cruzadas y cuando volvía pues quemaba a Galileo, ¿no? Es decir, 4 tópicos y ya está. Has desmontado la Edad Media, ¿no? Es decir, eran todos una panda de ignorantes. La Edad Media acaba. Entonces tienes que seguir atacando a la Iglesia. ¿Cómo atacas a la Iglesia una vez que ha acabado la Edad Media? Pues con España, porque es acabar la Edad Media, empezar la modernidad, y es cuando España empieza a despuntar a partir de la modernidad.
¿Por qué España? Porque España es el brazo de la Iglesia en esos años. Es decir, tú no vas en contra de la Iglesia directamente, tú no vas a desmontar los argumentos, tú no vas a razonar, tú vas simplemente a explicar 4 o 5 tópicos. Entonces tú con 4 o 5 tópicos estás diciendo, todo lo que dicen los católicos puede ser muy bonito, pero es mentira. Fíjate cómo es mentira que los españoles expulsan a los judíos, que tienen la Inquisición y que matan a los indios. Y entonces ya creas con 3 conceptos muy elementales, porque al final todos los seres humanos somos muy elementales, es decir, no se ha inventado nada nuevo, es lo que se ha hecho siempre. Entonces, tienes una etapa en la que atacas a la Iglesia, que es a través de la Edad Media, y tienes otra etapa en la que sigues atacando a la Iglesia, pero no directamente, sino dándole patadas. Déjame centrar otra pelota, ¿vale? No acaba. No. Cuando se producen los cismas, o sea, antes había la verdadera separación de poderes, dice Dalmacio Negro, que es entre el poder estatal y el eclesiástico, digamos, ¿no? Lo que es la autoritas y la potestas. Entonces, cuando se producen los cismas en el 1517, se produce una fusión bajo la cabeza de los príncipes alemanes. Claro, efectivamente, es que ahí es donde iba, o sea, ahí es donde iba. Tienen que meterse con el imperio dominante, que es España, pero también con la Iglesia, porque ellos están controlando ambas. Y en la Inglaterra de Enrique VIII pasa lo mismo. Se fusionan las dos en el cisma de 1534, es igual. Claro, de ahí vienen los nacionalismos. Es decir, la gente defiende por qué no hay leyenda negra en Inglaterra, por qué no hay leyenda negra en todos estos países. Porque en esos países son países que se identifican. Es decir, Dios es inglés, Dios es alemán, Dios es sueco. Hemos identificado perfectamente lo que es el Estado con la religión. Nuestra religión es una religión nacional y el rey es el jefe de nuestra Iglesia. Entonces, todo lo contrario que en España, es decir, nosotros podíamos criticar al rey, ponerlo verde, decir esto lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, porque había un referente moral superior, que era la Iglesia. Entonces, no estábamos mezclando una cosa con otra. Por una parte, y aparte que los católicos, y también aquí hay que tener en cuenta el elemento antropológico religioso, tienen en su conciencia el confesarse. Parece que es una tontería, pero con el protestantismo se inicia un nuevo tipo de personalidad, que es aquella que se justifica consigo mismo. Yo no necesito confesar mis pecados, porque yo me confieso solamente ante Dios. Yo doy explicaciones ante Dios. El católico tiene que seguir yendo a arrodillarse ante el cura y a decir, yo pecador. Entonces el católico, y por extensión el español, está más acostumbrado a reconocer los errores. Oye, pues mira, esto lo hemos hecho mal, esto también, esto de allá. El otro nunca va a justificar sus errores. Porque si no justifica sus pecados, si no se justifica ante Dios, ¿cómo se va a justificar ante los hombres? Porque yo creo que es mucho más complejo que la explicación de Elvira Roca de no, es simplemente porque tienes un complejo por tener un imperio, ¿no? Es decir, yo creo que hay una carga de profundidad que es atacar a la Iglesia Católica. A partir de la Reforma es cuando entra el contenido religioso. A ver, en el cristianismo ha habido 2 grandes cismas. Uno es el cisma de 1059, que es el que rompe Oriente y Occidente y que fue en su momento... Caray, parte de las 2 unidades principales de la cristiandad. Lo que pasa es que la cristiandad oriental fracasa en la historia. Se queda, bueno, termina siendo la propia Constantinopla conquistada. De hecho, los mismos que se inventan en la Edad Media se inventan Bizancio. Y le someten a un castigo bestial. Si yo os pregunto por Bizancio, no me vais a dar una sola buena opinión. Todo va a ser malo. Se pasaba la vida discutiendo de estupideces, eran unos vividores, no, el desconocimiento de Bizancio es absoluto. La cultura estaba allí en Bizancio. Durante la Edad Media es la que lo mantiene. Es que se habla, de hecho, antes del Islam, y en realidad la cultura... Ya en el siglo XIX, cuando se reelabora especialmente la Edad Media en clave romántica, que es lo que nos termina de matar a los españoles porque nos consideran un país medievalizante, romántico, es cuando aparece Washington Irving por Granada y se queda a dormir en la Alhambra. Es cuando empiezan a ver la reconquista en clave del Cid y de puro romanticismo. El romanticismo español ha hecho verdaderos estragos históricos aquí. De hecho, se puede ver en las novelas. Tenemos una historia que está llena de novelerías, la mayor parte de ella es mentira, y es cuando se reconstruye Al-Ándalus. Es en ese momento. Dicen, bueno, mira, sacaron hace unos años una serie de televisión sobre historia de Europa. La hizo Arte, es decir, los franceses y los alemanes. La estuve viendo entera, son 5 capítulos. Bueno, a un nivel de indocumente bestial, pero hecha para todos los públicos. Dices, bueno, algo sacarán de España. De España solo sacan 2 cosas. En toda la serie, en 5 capítulos.
Al-Ándalus, que era cultísimo y era un lugar avanzadísimo. Le dedican nada 4 minutos en uno de los episodios. Era gracias a que existió esto se salvó la Edad Media. No habla de Bizancio al contrario, es muy malo. Y el segundo es el genocidio lo pongo entre comillas, en México, nada más. Es todo lo que aporta, según estos tipos, la serie franco-alemana, España, la historia de Europa. Nada más. No existe nada más. De Cortés. Sí, además lo representan, lo dramatizan con un tipo, un Cortés, así con una barba, muy racial, eso sí, pegándole tiros a unos indios que están subidos en una pirámide. No es coña. Estuvo casado con una india. Tenéis esa serie en YouTube, lo digo por si queréis verla en castellano. La tenéis, se llama Historia de Europa. La podéis buscar. Que es más famosa, pero es de hace mucho más tiempo, de dibujos animados, Érase una vez el hombre. Sí. Bueno. Con la que nos criamos, la que se crió mi generación, claro. Todos son más o menos bien, ¿no? Hablan bien cuando llegan a la parte de España. Es, vamos, o sea, el genocidio completo a los americanos, o sea, y luego poner a parir a España, que la dejamos sin árboles, que no sabíamos lo que eran las patatas. Y que todo está mal, que todos los árboles se cortaron para hacer el arma de invención. Nos encontramos América por casualidad y la desbaratamos, etc. Es decir, que son cosas que se han ido, son distintas capas que se han ido sumando desde ese prejuicio original de son unos marranos. Traen la sangre sucia, porque a partir de ahí ya se construye el resto. Si el imperio no se hubiese consolidado en el siglo XVI, probablemente nada hubiese sucedido. Al final, el peso de la lucha contra el protestantismo lo hubiese llevado a otro país, seguramente Francia, otro país católico. Pero como el imperio se consolida gracias a la conquista de México y del Perú, que le proporcionan al rey de España unas rentas como no había visto un rey en toda la historia, desde los antiguos romanos, bueno, incluso mucho más, es que a veces no somos conscientes de lo que supuso la conquista de México. Supone que el reino de Castilla multiplica por 8 su tamaño. Y no digamos ya la capacidad de contratar fuerza, es decir, de contratar, de comprar armas, de poder pagar mercenarios, de poder imponer su ley. Y eso le regala a los reyes de España 2 siglos más de preponderancia. Es decir, de lo que se podía haber quedado en ese mismo siglo, en unos años buenos del Reino de Castilla, en Italia, que hubiese tenido su reflujo, pasa a convertirse en 2 siglos de hegemonía con un montón de dinero que no había nadie, contaba con... Caray, el rey de Francia llegó a decir que me enseñen el testamento de Adán en qué parte dice que el mundo pertenece a españoles y portugueses, porque se lo habían repartido en el Tratado de Tordesillas. O que Samuel Pepys llegó un momento en el que dice, joder, los españoles están por todos los lados, Dios caga españoles. Allá donde uno va, se los encuentra, porque además fueron nuestros antepasados durante un siglo, realmente tuvieron una auténtica locura por distribuirse por el mundo, los nuestros y los de los portugueses, que a fin de cuentas somos prácticamente lo mismo. Y sucede además la Reforma, que es en ese momento cuando España se identifica con el catolicismo porque tenía que ser el país que lo defendiese, vamos, el reino que lo defendiese porque podía permitírselo. De otra manera, muy probablemente la Reforma hubiese triunfado hasta la misma Roma. Sí, aquello era imparable, porque era darle a los señores un caramelo que al duque de Medina Sidonia le hubiese venido muy bien, o al de Alba, quedarse con las rentas del arzobispado de Toledo, o con las del arzobispado de Sevilla. Es que eso es lo que se hizo en Alemania. Y en Alemania y en todos los países protestantes. Claro, en todos los países protestantes y en Suecia y tal. Al señor feudal le dices, te vas a quedar con todo no vas a tenerlo que compartir con el obispo. Ni esto, te vas a quedar con los monasterios, que más caray, la diócesis de Toledo era tan rica que las rentas del obispo de Toledo eran mayores que las del rey. La llamaban la rica toledana. Era mucho más grande de lo que es hoy en día la diócesis de Toledo. Bueno, digamos que fue una cosa una carambola, pero se identificó una cosa con la otra. Ya en el siglo XVIII, otros soberbios, que son los ilustrados, ven en el catolicismo el origen de todos los males. Y lo ven desde un país católico, que es Francia. Bueno, católico. Era un país católico que había estado, que llevaba ya siglos en connivencia con los turcos, en connivencia con los protestantes, es decir, toda la guerra de los 30 años se alían con los protestantes. Los franceses y antes de aliarse con los protestantes se habían aliado con los turcos. La hija favorita de Ardoma. Sí. Fue por Richelieu porque hizo la asamblea en plan de me da igual si tú eres católico o protestante porque te vas a condenar en el cielo, pero por mi interés nacional yo apoyo a los protestantes. Sí, efectivamente. Ya, pero porque había empezado la razón de Estado sobre la razón de Dios. Y el edicto Fontainebleau en 1683 expulsaron a los hugonotes.
Si les costó una guerra religiosa. No les costó lo que no hubo en España, una guerra religiosa. Aquí eso se eliminó desde el principio, la posibilidad de una guerra religiosa que hubiera devastado el país. No sé si habréis leído algo sobre los protestantes españoles en Valladolid, bueno, los que tradujeron la Biblia, Sí. Reina Valera y todo esto, Sí. que se les elevó a los altares posteriormente, ya en el siglo XX. ¡Uy, qué oportunidad perdida! Sí, bueno, si estuviese César Vidal aquí, pues se vendría arriba, claro. Pobrecitos, les persiguieron, no sé qué. Bueno, Reina Valera y compañía hubiesen ocasionado una guerra civil como la de los 30 años en Alemania. La población en Alemania quedó diezmada. La tierra de mi mujer perdió el 60% de la población. Porque el rey de Württemberg, bueno, que en aquel entonces no era ni rey, era conde, se empeñó en reformar. Bueno, en reformar para quedarse contra las abadías, claro, y sustituir al obispo de Stuttgart. La cuestión es que eso mismo es lo que nos ahorramos aquí. Y lo vieron los franceses también. Los reyes de Francia hicieron cualquier cosa con tal de evitar lo que había sucedido en Alemania. Bien, le tocó a España cargar o a los reyes de España de la época y a los propios españoles que tuvieron que guerrear, cargar con ese peso. Pero eso ya en el siglo XVIII había terminado, de nuevo. Es que van quemándose las etapas. Bueno, ya está, en el siglo XVIII el asunto está resuelto. Las tropas españolas se repliegan, vuelven a la península. El país, en principio, se reorienta hacia el Atlántico. No tiene nada que ver ya en Nápoles, no está metido en Nápoles, no está metido en Milán, ni en los Países Bajos, ni tiene follones en el centro de Europa. La cuestión religiosa está más o menos cerrada. Europa ha quedado partida en dos, hay príncipes protestantes, príncipes católicos, y ya está. ¿Cómo se puede explicar desde entonces? Esto hace 3 siglos, más de 3 siglos. ¿Cómo se puede explicar que esta leyenda negra subsistiese y se incrementase? Porque se ha incrementado hasta el momento presente. Estamos continuamente, reside en nosotros, de hecho, lo que os he dicho al principio. Básicamente es por las élites, es que si no nos explica. No, pero a ver, pero es por el tema religioso, volvemos. Es decir, nace a raíz del protestantismo, al margen de que en Nápoles pues hubiese alguno que otro que nos criticase porque no éramos puros religiosamente, pero nace con el protestantismo y con la Ilustración es cuando ya termina de expandirse. Es decir, al final son dos movimientos anticatólicos. Sí, pero si en Europa básicamente hay católicos. Es decir, el protestantismo es la excepción, no la norma. Hasta en la propia Alemania hay más católicos que protestantes. De hecho, las regiones más ricas de Alemania son católicas. Alemania es un país protestante, siempre ha sido protestante. Joder, En general, es decir, Renania es una zona católica, Baviera es una zona católica, Baden es una zona católica. Alemania está llena de católicos por todos los lados y además más devotos. Bismarck, porque en la reunificación, es decir, estaba prohibido. La reunificación vino de ocupar Prusia. cargos públicos siendo católico. Claro, pero Es eso fue decir, una política de 10 años, luego viendo la fuerza que tenían los mismos católicos... bueno, pero es lo que tira, es lo que tira. La reunificación Es decir, vino del norte. Ahora con la reunificación alemana, o a raíz de la reunificación alemana, es cuando se vuelve a exaltar la figura de Lutero. Es decir, siempre Alemania ha reivindicado el protestantismo. La Alemania protestante, los bávaros no, los bávaros tienen vírgenes por todos los lados. Pero Alemania es más grande que... Y menudos son. De hecho, hasta los progres de allí quisieron quitar los crucifijos de las escuelas y se armó un zipizape de cuidado hace unos años, dentro de la propia Baviera, porque lo consideran un signo identitario de la región. En Renania, los colonieses, los habitantes de Colonia, que ellos se dicen latinos, llevan muy a gala ser católicos. Tienen hasta una cervecita que se llama Kölsch, que es como nuestra caña, y se hacen, dicen, es que somos los únicos que sabemos beber cerveza bien, porque el resto de los protestantes no lo... Caray, Adenauer era católico y él decía que cuando cruzaba el Rin y iba entrando ya en zona protestante se le ponía dolor de cabeza. Es decir, el propio Adenauer. Alemania está llena de católicos. Más de la mitad de la población es católica y en las regiones más ricas y por lo tanto más importantes son católicas. Caray, la región más pobre de Alemania, que es Mecklemburgo, es protestante. Ahí sí que son el 100%. Pero también hay que tener en cuenta que son ricas desde 1945, porque antes de la guerra la zona rica era la zona norte. No, o sea, mira, donde empezó la industrialización fue la zona del Sarre y la zona de Frankfurt y todo, que es... La industrialización en Alemania empieza en el Valle del Ruhr, que es católico, Sí, del Valle ¿vale? del Ruhr, pero En toda Westfalia, que es católico. Las grandes marcas alemanas son todas de zonas católicas. A mí cuando me viene es que el catolicismo es pobreza, no será en Alemania. Claro, es más bien todo lo contrario. Donde están viviendo del paro es en la zona protestante, es donde son luteranos 100%. Hay en Mecklemburgo, en donde está la capital, en Berlín, en Brandenburgo. Pero bueno, volviendo al tema español, lo que no somos tampoco una rareza por ser católicos. Los austriacos son católicos, muy católicos, tremendamente católicos. Los eslovenos son católicos, los polacos no digamos, en fin. Y los húngaros son católicos. Lo normal en Europa son los católicos.
Los protestantes, y de hecho, Pero si veamos un mapa... son católicos que no han aportado, y no es por Joder, los polacos desaparecieron. No es por despreciar a unos pueblos ni otros, ni muchísimo menos, pero no han aportado lo que aporta España. Y cuando digo que la leyenda negra contra España, en el fondo, contra quien va es contra la Iglesia Católica, y indirectamente contra España porque es la que da la cara en nombre de la Iglesia Católica. No es contra Polonia porque Polonia en esa época, en estos siglos de los que estamos hablando, no aporta al mundo lo que aportó España. No, claro, O Baviera tampoco. Es decir, no tenía México, es España. claro. Es España. Sí. Es decir, tengamos en cuenta que España para el protestantismo y no solamente lo para, sino que duplica en 50 años el censo mundial de bautizados. Es decir, que expande la fe a todos los rincones del mundo. Los bávaros habían quedado ahí, no, nosotros seguimos siendo católicos, pero ahí como escondidos. Bueno, es que los españoles no se tampoco podían no, salir. nosotros nos quedamos aquí siendo españoles. Claro. No, pero no sé, es decir, No tienen costa. Otro valor. Que la época del siglo XVI es la potencia de Polonia. sí, es cuando paran a los turcos. Pero digo que no han tenido la proyección, es decir, contra lo que se va no es directamente contra España. Es decir, España lo que ha hecho, lo ha hecho en nombre, se puede decir, de los valores de la Iglesia Católica. Es decir, si nosotros llegamos a América y no nos dedicamos a matar indios, es porque los considerábamos hijos de Dios y por lo tanto hermanos nuestros. Entonces, por lo tanto, tienen también que ser súbditos de la corona de Castilla en igualdad de condiciones de lo que era un tío de Valladolid. Entonces, todo lo que es la obra de España está influenciada por la Iglesia. Entonces, tú no vas a atacar a los principios dogmáticos de la Iglesia. Tú vas a atacar cómo se aplica la Iglesia. Lo voy a llevar a la escuela de Salamanca, ¿vale? Otro valor, ¿vale? Las universidades españolas se empezaron a fundar en Santo Domingo, en México, en Lima, en Perú y es verdad, en 1636, cuando se funda Harvard, pues ya había 13 universidades o más. Con la independencia había 30. Incluso en Manila había universidades en 1611, sí. Había una universidad en Santo Tomás de Manila. ¿Vale? Entonces, esas universidades difundían un pensamiento que era de defensa de derechos y libertades individuales, de gobierno limitado, porque el rey no podía hacer según qué cosas, porque estaba limitado por las cortes, estaba limitado por las juntas que se convocaban para ver si los indios tenían o no derechos, pero hay un determinado momento... Las juntas son muy tempranas. Pero hay un determinado momento en el que eso se rompe con eso, y que el absolutismo triunfa también en España. Igual que salían panfletos en contra de Juan de Mariana, porque iban contra el poder político, llega un momento en el siglo XVII, hacia finales del siglo XVII, donde se sepultan las ideas de la escuela de Salamanca. Yo la llamo escuela española porque hay más universidades, ahí está Sevilla, está Valencia, hay más universidades, Alcalá, tal. Eso queda sepultado y ya no hay pensamiento, ese pensamiento que está muy enraizado también, porque las universidades, casi todos los catedráticos son católicos y son curas y tal, eso se pierde. Y de repente parece como ya no hay una confrontación a esa propaganda que... Bueno, pero Ángel, es que vamos a ver, intelectualmente España también despunta en el siglo XVI porque puede pagar a los intelectuales ahí porque comen. Entonces, el tío que escribe, el tipo que piensa, come. Es decir, muchas veces es que España no participó en la revolución científica. Bueno, participó en la medida de sus posibilidades en el siglo XVI y en parte del XVII. ¿Qué día estamos hoy, por cierto? 18 de diciembre. ¿Cómo sabemos que estamos en el 18 de diciembre? De 2019. Sabemos porque hubo 3 tíos en la Universidad de Salamanca que hicieron el cálculo, porque el calendario juliano había quedado con mucho retraso y se hizo ese cálculo en Salamanca. Se le ofreció, fue un regalo que le hizo Felipe II al Papa. Bien, fue un cálculo complejísimo, hecho con los medios de la época. Y el Papa le pareció estupendamente y a partir de ese mismo día, en octubre, unos 15 días que se quitaron, eso se hizo en la Universidad de Salamanca. Los años del siglo de oro, no sé, a mí se me ocurren pocos lugares donde se den tantos genios de la literatura y la pintura como hubo en Madrid en la primera mitad del XVII. Cuando dicen es que aquí intelectualmente era un páramo. No fue un páramo. Entonces, ¿por qué a partir del XVIII se seca? Porque es cierto, se seca. De pronto no encontramos un Quevedo, un Cervantes, un Tirso en el siglo XVIII. Es que no encontramos Goya no aparece hasta finales del siglo. Ni pintores hasta nos traen aquí que si Balú, que si Ardemans, que... ¿Cómo puede ser? Caray, pues porque las élites empiezan de nuevo a despreciar lo popular, decirlo genuinamente español, y a fijarse exclusivamente en lo que se hacía en Francia. A ver, los franceses no terminaron de creérselo en 1700 cuando se hacen con la corona de España. Hay una historia desconocida
Bueno, sois madrileños, casi todos. Sabréis del Palacio del Buen Retiro. Habréis oído hablar de ello. El Retiro, de hecho, de hoy son los jardines del antiguo palacio. Quedan solo 2 edificios de ese palacio. El antiguo Salón de Baile, que es el Casón del Buen Retiro, que es donde está el Museo del Prado, y el Salón de Reinos, que era, bueno, lo están rehabilitando ahora, estaban todos los escudos de los reinos. Era un palacio mucho más grande, hay pinturas. En el año 1659, cuando se firma la paz de los Pirineos, se acuerda que el rey de Francia, Luis XIV, se case con una infanta española, María Teresa de Austria. Y se casan, bueno, llegan al acuerdo, se fija la frontera franco-española, que ha permanecido hasta el día presente, la isla de los Faisanes, y María Teresa se va a París. Y cuando llega allí lo que se encuentra es un palacio de mierda. Y le dice, bueno, no sé, Luis, tú verás, pero mi padre en Madrid tiene un palacio cojonudo, aparte del Escorial, ¿eh? Palacio que está, aparte del nuestro, del Alcázar, tenemos nada, a 1,5 kilómetros otro, donde va a pasar las tardes o tal. ¿Cómo? Explícame. No sé si la infanta le hizo un dibujo, no sé muy bien cómo lo hizo. La cuestión es que el mismo concepto lo saca fuera de París y construye Versalles. La idea de ese gran palacio, cuando se habla de la Europa versallesca, que se fue copiando, no joder, es el Palacio del Buen Retiro de Madrid. Esto no lo saben ni los madrileños. El palacio, lo que queda, una buena parte la destruyeron los propios franceses en la Guerra de la Independencia, pero hasta en estos pequeños detalles llevaban la ventaja, porque al final el que tiene el dinero lo paga todo. Paga a los sabios, paga a los pintores, paga a los constructores de palacio, paga a los arquitectos. En el Escorial, una obra maestra por donde la miremos, pero con muy mala fama, porque la hizo Felipe II. ¿Cuántas veces habréis oído decir, sí, el Escorial está bien, pero claro, es fruto del fanatismo? Lo habréis oído miles de veces. Esto es fruto del fanatismo de un tío, tal. El Escorial tiene en la iglesia la única cúpula plana de todo el mundo. Cuando uno entra y se la encuentra, que te llevas a un arquitecto hoy y no se explica muy bien cómo la hicieron. Eso había que tener los mejores arquitectos del mundo y poderlos pagar, evidentemente. Así que el rollo de que es que en España no se produjo nada y de pronto todo se seca, porque es que todo se seca en el siglo XVIII, lo que hay que plantearse es por qué se seca. ¿Por qué se seca aquí y en cambio no se seca en otros países de Europa? ¿Qué tenía nuestro país de anormal? Joder, pues que deciden que el cerebro del país va a estar en París. Nada más. Aquí ya se dejó de pensar. Aquí si queremos, eso de ahí que tenemos, eso es pintura francesa. Ahí lo tenéis. Tal cual, había que, caray, el motín de Esquilache, había que vestir como los franceses. Con eso ya se dice todo, ¿no? El sombrero de 3 picos, la capa corta, etcétera. Esto que comentas, Fernando, por ejemplo, de ciencia, hay figuras, por ejemplo, Jerónimo Dayan, ¿no? Que era, en Navarra le hemos dado el premio de cadenas de Navarra. Figuras propias del siglo XVI, claro. Es que no, bueno, Blasco de Garay fue la primera máquina de vapor de la historia, que se la mete en un barco. Pero también hay que ver por qué llegamos a eso, porque al final las élites decidieron decir que, como dices tú, yo creo que correctamente, de decir que los franceses piensen por nosotros. Que yo soy de la opinión que eso se produjo por la crisis brutal que ocurrió en España, especialmente en Castilla, con la guerra de los 30 años y con la guerra posterior de el cambio, la metamorfosis se produce en las primeras 2 décadas del siglo XVIII. El reinado de Felipe V. El reinado de Carlos II es uno de los reinados más injustamente tratados de todos. Pero ahí están los innovadores que ahí ya están empezando a decir que España, sobre todo en ciencia, está muy mal y que tienen que estar mirando Europa. Bueno, pero los que están, yo creo que empiezan a reparar España ha estado siempre llena de arbitristas. En la plenitud del imperio estaba la corte llena de tipos diciendo lo que había que hacer. Bueno, los arbitristas, tengo yo un libro de la carrera, que arbitristas castellanos del siglo XVII. Joder, aquí todo el mundo que sabía escribir tenía clarísimo por dónde tenía que ir la monarquía, ¿no? Es decir, al final, evidentemente no era al empezar el siglo XVIII, no estaba en su mejor momento la ciencia española y el arte español por la sucesión de guerras y demás y los gastos de la corona que habían sido muy cuantiosos, pero a partir de ahí se seca el río. Y se seca, literalmente. Decidme una sola obra literaria, cultural estoy hablando. Una sola obra literaria del siglo XVIII español, de memoria. Seguro que si os digo del siglo XVII me sacáis unas cuantas. Es que no vais a sacar una, porque es que no la hay, que tenemos los cuentos de Samaniego, Cadalso a final de siglo, Cadalso a final de siglo, algo de Feijó, pero claro, al lado de las figuras del XVI o del XVII,
Entonces, aquí pasó algo. Y la ciencia se cae golpe justo ahí. Fausto Lullar, Antonio Ulloa, lo que pasa son los últimos científicos. Pero incluso cuando se recupera cierta, cuando se decide que bueno, que también se puede pensar en Madrid, aparte de en París, se sigue utilizando siempre el referente francés. Y hasta el propio académico está afrancesado. Las mismas academias que habría que cerrarlas todas no habían hecho falta, ni falta que hacen. Se traen directamente de Francia. Es una nueva dinastía que viene despreciando a sus propios gobernados. Pero es que despreciándolos hasta en la música. La música del siglo XVIII en España, siempre os quejaréis de que es que aquí no estaba Mozart, no estaba, qué sé yo, Johann Sebastian Bach y tal. No, claro, aquí que se traían italianos a componer. Es que los dos grandes músicos en Madrid en el siglo XVIII son Boccherini y Scarlatti. A pesar de que el tipo que realmente crea la sonata es uno que es un español, un catalán que se llama Soler, que estuvo trabajando con Scarlatti, en el Escorial, por cierto. Bueno, si os fijáis hasta en la propia música, donde da sudo de pecho es cuando va a los ritmos populares. Es cuando las élites se disocian del pueblo, en una palabra. Y las élites dieciochescas se disocian del pueblo, las del 19, 3/4 partes de lo mismo, y las actuales no digo ya. Como los españoles son todos unos analfabetos, están averiados ya de naturaleza, son unos fanáticos religiosos, son un tal... Esa idea al español hay que gobernarle y hay que decirle por dónde tiene que ir. En el caso musical es clarísimo. Hay que traer aquí a tipos de Roma o de Nápoles o de tal, o de Viena directamente para que hagan música, porque no saben, claro, pasa que Scarlatti llega a Madrid, empieza a escuchar cómo suena la música tradicional nuestra y se fascina. Y lo mismo que Boccherini. Sus piezas mejores son precisamente las más españolas, las que se nutren del propio país. Porque en el siglo XVII, el momento prebarroco, en la música, caray, el ritmo lo que más se componía y más se bailaba en Europa era la folía. Se le llamaba folía de España. Y no era casualidad, porque si vais al Corte Inglés y miráis en música antigua, veréis que está todo lleno de folías de España, compuestas por músicos franceses, por músicos alemanes, italianos. De nuevo nos encontramos ante lo mismo, se seca. Y se seca durante un siglo entero, hasta que al final se recupera ese espíritu durante la Guerra de la Independencia, que dura lo que dura. De nuevo las élites vuelven a hacer de las suyas después de la guerra. Y así hasta el momento presente. Bueno, hasta el momento que tenemos todos metidos en la cabeza esa idea de que somos en algún punto inferiores. Pero en cambio, a nivel económico, al menos los territorios de ultramar, o sea, las Españas, digamos, de ultramar, sí que económicamente... Pero todo lo contrario, otro de los... Bueno, sí, porque no tenían guerras, coño. Cuando se produce la independencia de Estados Unidos, cuando Estados Unidos es independiente, simplemente lo que era la Nueva España, desde California hasta Venezuela más o menos, duplicaba en Producto Interior Bruto Estados Unidos. Sí, más que ver Ciudad de México y Boston. Mira, hay muchas veces merece la pena solo mirar unas cuantas fotos. Mirar la Catedral de Ciudad de México y la iglesia principal de Boston. O la casa donde vivía el palacio donde vivía el virrey de Nueva España, que tenía dos, el Palacio Nacional, lo que es hoy el Palacio Nacional, y el de Chapultepec, y donde vivía el gobernador inglés de Massachusetts. Una casita de madera miserable. Y dices, bueno, esto era todo lo que habían dado los tíos aquí en 200 años. Sí, era todo lo que habían dado. No habían conseguido ni siquiera pasar del Apalache. Y en cambio en Nueva España, bueno, aparte de que habían colonizado áreas enteras, bueno, pues les había dado... Nueva España, el Virreinato del Perú, todo lo virreinato. Bueno, incluso llegando a regiones realmente remotas, como puede ser Costa Rica, lugares que hoy cuesta llegar, pues imaginaros en aquel entonces. Pero vamos, que lo que hace Alaska, la racionalización que dicen del 18 es en última instancia la responsable de que la independencia se produzca del modo traumático que se produjo en el 19. Es decir, las intendencias que crea Carlos III fueron un disparate que se cargan el poder de los cabildos. Y cuando acaba con el poder de los cabildos, los novohispanos y los rioplatenses tienen una excusa, además es una excusa de oro, para separarse. Bueno, también con la guerra de independencia aquí... A ver, aquí una de las cosas que tuvo España, de las ventajas históricas que tuvo, es que el país tuvo que hacerse desde abajo, porque hubo que ir reconquistándolo. Es decir, la idea misma de que donde haya españoles está España, la idea del cabildo abierto. La serie esta de
de Amazon Prime, no sé si la habéis visto, la de Hernán Cortés, que no está mal del todo, a mí me ha sorprendido. Hay un momento en el que se ve el cabildo. Están en la playa, en Veracruz. Bueno, ya está, vamos a romper con el gobernador de Cuba. Aquí hay españoles, somos suficientes, ¿no? Vamos a nombrar un alcalde. Y eso lo recogía las partidas de Alfonso X. La idea de la autonomía local, el poder local, el de donde haya españoles se constituyen como tal y automáticamente adquieren derechos políticos. Que lo heredan después los americanos, exactamente esa misma filosofía. Bueno, en la América virreinal, que no colonial, en la América virreinal básicamente mandaban los cabildos. Los virreyes estaban siempre muy coartados. Y el poder de los cabildos lo fulmina Carlos III. Mediante esas... Bueno, pues todo lo que es top-down. Si el top-down no funciona. Yo lo explico digamos, en la guerra contra el Islam de la Cristianitas, que era lo que, como la cristiandad, que era como se llamaba antes en Europa, antes de que tuviera el nombre de Europa, hija bastarda de Zeus y tal. Y hablando de los españoles en América, a diferencia de en Europa, no se llamaban ahí españoles, se llamaban cristianos. Pero en esa confrontación empieza a defenderse una serie de derechos. O sea, el agricultor no estaba ahí solo cultivando su campo, sino que a lo mejor llegaba una horda de islamistas, como los que hay en Siria o Irak en estas fechas también, arrasando con todo y a sangre y fuego, conquistando terrenos o territorios, y tenían que empuñar la espada, irse hacia el castillo, coger con las tropas del castillo, defender ese territorio. Entonces, y los reyes no podían hacer según qué cosas, porque tenían sus cortes y tenían sus... Lo que pasa es que a medida que se va reconquistando la península, a medida que se va reconquistando España, los colonos, es decir, los que tenían los huevos de asentarse, al tiempo que ponían ahí los huevos, el rey les daba unos fueros, que eran lo que tenían que respetar. En Castilla concretamente, ellos escogían a sus alcaldes, ellos escogían sus órganos de gobierno. Entonces, todas esas... En Castilla estaba institucionalizado conforme a lo que se llamó presura. Y eso es lo que se lleva después a América. Bueno, la filosofía propia de los tipos que llegan, claro, si no tenían nada de especial. Era pura presura, claro. Era simple presura. Bueno, es que en el cowboy todo es español. El caballo es español, el sombrero es el sombrero cordobés. Las vacas. Todo. Ganado también. Todo es allí. Juan Fernando, habéis llegado al siglo XIX. Yo siempre tengo una pregunta ahora un poco más actual, ¿no? Que me llama mucho la atención, ¿no? Cuando es el 12 de octubre, o sea, cuando hay una fiesta regional, el Día de la Comunidad Autónoma Vasca, todo es fantástico, exaltación regional, hasta los progres les parece bien, el Día de Andalucía, etc. En cambio, cuando es el Día de España, el 12 de octubre, es el mal. O sea, ¿cómo puede ser el mal? Pero es que... Y las partes pueden ser tan fenomenales, ¿no? Es que ahí de nuevo estamos en lo mismo. Es que la decisión de que el día 12 de octubre sea el Día de España es top-down. Lo decidió un gobierno en los 80. Ya está. ¿Qué sentimiento tiene eso? No sé si me entiendes. Hombre, menos tiene el de una comunidad autónoma. Es que estamos en las mismas, es top-down. ¿Cuánta gente siente el Día de Andalucía? Más allá de los funcionarios de la Junta. Claro. En cambio, aquel privilegio de la Unión en Pamplona gusta. Porque es de nuevo es bottom-up, va de abajo arriba. Las cosas que son de abajo arriba, aquí en Madrid, las cosas que son de abajo arriba gustan. El Día de San Isidro bien que gusta, y la verbena y tal y cual. Lo del 2 de mayo es un invento. Ya está. Diferenciemos muy bien los fenómenos históricos que se han construido de abajo arriba de los que se han hecho de arriba abajo. Francia es el país del top-down por antonomasia y nos hemos siempre querido parecer a ellos. Francia es el país que se construye desde arriba por parte de una élite. De ahí que haya ese divorcio siempre en Francia entre la élite parisina y luego lo que es el país de verdad. Y siempre no terminemos de entenderlo. Caray, las revueltas que hubo en Francia después de la Revolución Francesa no se dan en París. Contra los revolucionarios se dan en otras partes de Francia. Y Francia se pasa un siglo de inestabilidad precisamente por eso. Porque no termina de encontrar su sitio en la propia Francia interna. Pues no digamos en España, donde además eso nos vino desde fuera. Yo, caray, por eso siempre he sido defensor, no por ningún complejo ideológico, sino porque me gusta observar la realidad, de que las cosas vengan desde abajo. Y si realmente existe, pues existe. Pero joder, no te lo inventes. Y el 12 de octubre, entre nosotros, es una fecha inventada, que lo decidieron en el año 87, creo que fue, como podían haber escogido el 6 de diciembre. Entonces este es el Día de España. Porque sí, porque tiene que haber un Día de España, que se celebra y me parece muy bien, y se hace un desfile y estupendamente, pero entiendo perfectamente que no haya sentimiento popular hacia ese día, porque nunca lo hubo. Y esas cosas no se pueden inventar, salvo en Francia. Ya está. ¿Y por qué cuando se habla de lo de la leyenda negra, sobre todo cuando tú has referido que es de la Iglesia, no se ve un poco más en la cuestión de a lo mejor los dos peores reyes que hemos podido tener, que en un caso todo el mundo lo tiene claro, que es Fernando VII,
No, lo único en lo que estamos de acuerdo todos los españoles. Sí, y además no solamente con todo lo que hubo en su reinado, sino el legado que nos dejó, que fue lo de las guerras carlistas, que prácticamente estamos con ellas, sí. Y luego otro que creo que fue Cánovas quien empezó a hablar, pero luego no se ha hablado mucho de él, pero yo creo que también ha sido horroroso, como fue Carlos I, que además no hay que olvidar la manera que tuvo de llegar, fue completamente de chiripa, porque fue que se fueron muriendo todos hasta que apareció él, vamos. Carlos I en España. Carlos V de Alemania, que nos alejó de la cuestión geopolítica que nos pertenecía, que era un poco de evitar que hubiera un hegemón en Europa, contra un poco lo que históricamente ha estado haciendo Inglaterra, evitar que haya un hegemón que controle todo el continente y luego fuera por ellos. Y nos metió en historias que en principio... Bueno, pero es que No nos metió, es decir, son las A ver. circunstancias. Es decir, Ya. en la historia te dominan muchas veces las circunstancias. Pero ¿qué pintábamos Ahí lo que nosotros? tienes es Pues porque la lógica era nuestra. Pero fue en realidad por una... Bueno, no era nuestra, era de los belgas. Una donación Era- de Carlos I, cuando fue a abdicar, que dijo, venga hijo, te lo voy a dar a ti en vez de a mi hermano, te lo doy a ti, cuando en realidad se lo iba a dar al hermano. Pero básicamente los Habsburgo eran... Los Estaba el hermano. Podríamos tener seguir viendo Alemania y El hermano que De hecho, que era español, ese fue el error. que era el único español. Los Habsburgo eran una multinacional del poder. Sí, sí. Ya está. Era una familia que, por cierto, había surgido de la nada, de un valle de mierda en los Alpes, y se había conseguido hacer con los derechos del imperio, los derechos sucesorios del imperio, un tanto informales, porque ya sabes que tenía que ser elegido y tal. Y de pronto, de nuevo, tenemos un Habsburgo a principios del siglo XVI, se encuentra con una herencia insospechada. Se encuentra con una península que está a tomar por culo, lo está hoy, o no digamos ya en el siglo XVI, porque España está muy lejos del centro de Europa, no hay más que ir en avión hasta allí, que son 2 putas horas, y bien, que estamos lejos, no solo eso, sino que además tampoco tenían mucho interés en principio. En principio, Claro, en en principio no. Y dice, bueno, Bueno, lo que quisieron pero fue saquear sobre todo España y sobre todo Castilla, que fue ahí cuando vinieron las comunidades. no, lo que pasa es que se encuentran con México, insisto. Claro, sí, Es que no terminamos ni siquiera los españoles de entender No, la no, de importancia que tuvo no. aquello. Pero No se ha tuvo introducido- tanto, se ha no tuvo introducido tanto. También leyenda negra, quiero decir. ¿En qué sentido? En el sentido de que en la guerra de los comuneros ocurrió porque las élites que venían flamencas, que venían con Carlos I, querían hacer lo que luego hicieron los franceses, que es poner, a ver, que hubiese una élite y no tuviesen en cuenta justo a la gente Bueno. del territorio. Entonces se rebelaron contra eso, pero hay un Carlos I antes y después de las guerras comuneras. Pero Del después- 1530, Sí, efectivamente, 1530. efectivamente. Pues estoy con... Porque él luego se referó las que comunidades... fue México. Claro, la diferencia está en México. No, pero a ver, México, es decir, ¿cuánto suponía en las arcas de la corona de los presupuestos? ¿Qué porcentaje de los presupuestos? Joder, Un vamos a 16. ver. La flota de Indias Es que decir, llegaba era un a Sevilla- 16%, la creo, flota de del Indias que- presupuesto. sí, pero era la parte del presupuesto líquida con la que se pagaba a los soldados. Directa. Porque llegaba Era directa, dinero. pero que era un 16% de los decir, presupuestos de la esto- corona. esto lo- Se declaraba en quiebra. Esto lo cuenta muy bien Neil pero- Ferguson cuando dice, ¿qué es el dinero? Pues para los españoles del siglo XVI era una montaña. El Cerro Rico en el Perú, que estaba llena de dinero. Pues estaba la plata ahí aflorando. Y la plata era el dinero en aquel entonces. Es como si nos encontrásemos un pozo lleno de dólares en nuestra casa, en nuestro jardín. Imaginaros. Me abrís un agujero porque vais a hacer y os encontráis, no sé, como esto de los narcotraficantes, que no sabéis. Bueno, ya no os despreocupáis el resto de vuestra vida, porque habéis encontrado un pozo lleno de dinero. Es una diferencia entre España tenía el siglo XVI y el siglo XIX, más o menos. Castilla, sí, unos 5 millones, más o menos. Y Portugal 2 millones, Francia tenía más del doble que España y Portugal. Sí, sí. Sí. Y Inglaterra, el Reino Unido tenía entonces lo que sumaban España y Portugal, o sea que era demográficamente muy pobre comparado con... Correcto, y de recursos más jodida, porque nuestro país está muy mal regado. No hay más que cruzar Europa y decir, claro, no me extraña que estos tipos sean tantos. Si lo milagroso es que las españolas hayan estado pariendo durante tantos siglos, porque no ha habido con qué dar de comer a los Porque todo niños. ese dinero que se encontraron en el cerro, en vez de decir vamos a invertirlo en España, lo que hicieron es no. Pero es que venga, nadie vamos a- invertía, vamos a nadie invertía en meternos nada. pues Pero eso, a ver, ¿cómo Uber, te a llamas? pelearnos por ¿Cómo te recuperar- llamas? ¿Cómo te llamas? No, No, espera, era el imperio. ¿cómo te llamas? Yo, Francisco. Francisco, ¿qué crees? ¿Que Luis XIV invirtió algo en Francia? Se lo gastó todo en Versalles. Bueno, pero algo. Ya está. Pero sí ¿Qué va a invertir? Dime una sola Belinos, cosa. Por ejemplo, ¿El invirtió qué? luego Belinos, o sea, en industria estuvo Volver.
Es decir, Industrias que no funcionaron nunca, como las que hicieron aquí los borbones. perdona que te diga, pero las inversiones en los canales son el antecedente del ferrocarril. Es decir, Francia está perfectamente... Sí, porque tiene agua. Francia es plana, es completamente plana, y se comunica todo con canales, Sí. se intenta imitar y no con... Pero claro, no había dinero porque la No había dinero ni había Lo que no hay es orografía. agua. Era imposible. Lo que no hay es agua en España, no le des vueltas. A ver, agua había, pero el agua se va ver, por las montañas. a ver, porque es un macho, país tú montañoso. en- Ahí se queda llano. Tú en centro, que no se quiso, no, que olvídate, que no había agua, hostias, no hay más, y que el país es así, que tú entras por Rotterdam en un barco y sales por el Mar Negro, macho, de canal en canal. El canal de Castilla fue una ruina que jamás dio un solo beneficio, fue un capricho. Y aquí quisieron hacer uno, el de Cabarrús, en Madrid, que está en ruinas hoy, que no sirvió para nada. Eran ideas de nuevo que venían de arriba abajo. Es decir, España tenía sus propios negocios, que podían permitir dar de comer a 5 millones de personas y no demasiado bien. Que era básicamente el merino en Castilla y una agricultura muy rica y muy productiva en Andalucía. Y que era Inglaterra también en el siglo XIX. Inglaterra era otra mierda. Y de ahí salió la revolución industrial. ¿Por qué? Porque Pero salió mucho después. invirtieron en el Pero, país. ¿tú crees que has estudiado la revolución industrial? Sí. ¿La has estudiado? ¿Sabes quién invirtió en el país? Sí. ¿Crees que no lo hicieron los reyes? ¿De No, verdad me lo estás claro. diciendo? No, Claro, coño, pero se encontraron no, se en dedicaron Inglaterra... no Mira, se macho, dedicaron a hacer en guerras Inglaterra... ahí, No, que no hicieron guerras los ingleses. No pararon de guerrear durante 3 siglos. A ver, en Inglaterra, macho, los ingleses encontraron que tenían el carbón aquí, ¿vale? Y aquí un canal. Y una tecnología ya suficientemente desarrollada en el siglo XVIII, la máquina de vapor, que la habían inventado, por cierto, allí, para poner a funcionar esa máquina. En España no había carbón, el único que hubo se encontró en Asturias de malísima calidad e inaccesible, y no había por dónde transportarlo. Luego, te doy más argumentos, macho, que es un tema que me tengo estudiado, joder. La tierra en España es pobre, porque las glaciaciones no llegaron hasta aquí, aparte de que llueve poco. Las glaciaciones, hubo 4. Una de las cosas que hicieron, macho, fue menear la tierra y crear una capa de loess encima, que es tremendamente fértil, que es la que tienes en Alemania, en los Países Bajos, en la propia Inglaterra, que es una tierra profunda, que en el momento en el que el siglo XII-XIII meten el arado de vertedera, esa tierra produce el triple que la tierra en Castilla. Y es el momento en el que la población centroeuropea se dispara. Las dinámicas demográficas de la Edad Media hasta hace un siglo eran esas. Si podías sacar el doble de berzas, podías tener 2 veces más hijos. Porque a su vez iban a cultivar berzas y además tenías para ganado, etc. Por lo tanto, digamos que el mundo mediterráneo le da el testigo al mundo atlántico en el momento en el que las ventajas del mundo atlántico, las ventajas naturales, los regalos de la diosa naturaleza, se hacen patentes. Pueden conseguir muchas más cosechas y de mejor calidad, y además que no invierten, cojones, que no invierten, que las primeras fábricas en Inglaterra no son fábricas, es la gente produce en casa, que el Putting Out System nace así, que el rey no invierte nada, que simplemente lo que tienen es máquinas que pueden dar de comer con carbón disponible, porque están encima de una faja carbonífera, como los alemanes, que pegas un piquetazo en la zona del Ruhr y te sale el carbón. Y lo siguen ¿Sabéis cómo son las minas de carbón en Alemania? ¿Has visto alguna? Están a ras de tierra, joder. Tienen unas máquinas que parecen alienígenas que van sacando así con unas palas y lo van echando atrás encima de los trenes. Así sacan el lignito. Caray, oye, es muy fácil allí poner a... ¿Y qué sobre, por ejemplo, y vamos a cambiar hacia el marco institucional? Porque, por ejemplo, aquí había un marco institucional ¿Sí? de los escolásticos. Eso de alguna forma se transmite por Europa hacia otra serie de escolásticos, también pongamos Samuel Pufendorf, Adam Smith, John Locke, aunque no sean escolásticos, o filósofos morales, digamos, Sí. ¿no? Y de algún modo en Inglaterra sí se produce la Revolución Gloriosa en 1688, que se genera un parlamentarismo Sí. más moderno, ¿no? Ese parlamento supeditado al rey. Sí, correcto. Y eso te permite que haya ahí una empresarialidad diferente. En Inglaterra, Y luego en Inglaterra la revolución lo que trae es un sistema de abajo arriba, que es se devuelve o recupera poder el Parlamento, que en España ya existía, se llamaba Cortes, para entonces 1688, completamente desactivadas, y en el siglo XVIII, es decir, cuando los ingleses empiezan a levantar cabeza, España hace lo contrario, mete una dinastía de reyes absolutos omniscientes, que consideran que hay que invertir en la industria del país. Invirtieron con una ruina. Dime una sola fábrica creada por los reyes, una,
que tuviese, no ya beneficios, que subsistiese. Solo hay una, pero porque se ha mantenido la de vidrio, la de cristal de la granja. El resto, en el Retiro tienes, por cierto, la que había aquí, la de cerámica del Buen Retiro, se queda una rueda. Nada más. La revolución industrial nace de abajo arriba y nace en los lugares donde puede nacer, donde hay carbón disponible, energía disponible y un río al lado para transportarlo. Y las máquinas, caray, la máquina de vapor de una manera u otra se convierte en algo, no lo inventan propiamente allí, pero sí lo hacen allí viable. La máquina de Watt es la primera máquina de vapor viable, que puedes enchufar a un telar. Bueno, lo tenían todo, digamos. Caray, ¿por qué se descubre, se da la vuelta a África desde Lisboa y no desde Tallinn, que está en Estonia? Pues de nuevo, la venganza de la geografía. Pues porque está delante del Atlántico. ¿Por qué los españoles son los primeros en llegar a América? Pues hoy vamos a ser nuestros antepasados o los portugueses, estaba casi claro, ¿no? Los primeros que desarrollan las tecnologías náuticas son los portugueses, por una serie de circunstancias y porque es que están literalmente echados encima del mar. Entonces pasó lo mismo con la revolución industrial, no es que los ingleses, eso nada más se lo cree Boris Johnson, que son la costilla de Adán. Tuvieron unas circunstancias peculiares y luego el sistema político adecuado, que lo habían empezado a parir a finales del 17, entre otras cosas volviendo a un sistema que era de abajo arriba. Y aquí fuimos justo a lo contrario. Pero el gobierno británico jamás invirtió nada en la industria. Fue todo desde abajo. Pero disculpe, voy a empezar yo una pregunta. Porque, habéis comentado por qué la izquierda es tan anti-española y ha comparado tanto a la leyenda negra, ¿no? Que ¿hay algún otro caso de algún otro país que...? ¿Uno de estos? A ver, yo creo que difieren un poco las teorías de Fernando y la mía. Yo creo que la leyenda negra, el origen, esencialmente, es como decía antes, es contra la Iglesia Católica. Por eso hay una leyenda negra de la Edad Media que se solapa después, que es sustituida por la leyenda negra española. Evidentemente, en ese sentido, cuanto más anticatólico seas, como es el caso de la izquierda, más vas a ir en contra. Yo creo que es directamente proporcional. Pero en todo caso, y es por lo que yo querría acabar, yo creo que la historia muchas veces, y cuando digo de historia me refiero evidentemente al tema de hoy, que es la leyenda negra, nos puede llevar a convertirnos un poco en unos frikis que nos dediquemos a llorar, hay que ver antes las cosas, lo bien que estaba España, lo mal que estamos ahora, que eso también forma parte de la leyenda negra. Pero yo creo que esto nos tiene que llevar todo lo contrario, ¿no? Es decir, a todo un chute de optimismo. Es decir, España ha sido un gran país, lo hemos demostrado no solamente en el siglo de oro, porque muchas veces es muy fácil ir al siglo de oro, y prácticamente todas las épocas que hemos tocado han sido muy brillantes. Hemos tenido, pues últimamente, un sarampión, vamos a pasar el sarampión y vamos a ser de nuevo una gran nación. Es decir, hay un tema en España que a mí la verdad es que me da muchísima esperanza, sobre todo cuando sales fuera, y es ver este tipo de debates. Es decir, en España, desde hace unos años a esta parte, ha empezado a crecer la fe en nosotros mismos, ha vuelto a nacer la ilusión y un ímpetu increíble por conocer de nuestra historia, por saber quiénes somos. Hay cosas que ahora mismo hubieran sido impensables si nos las cuentan hace 10 o 20 años, que no nos lo hubiéramos creído ni por el forro. Y ahora mismo cada vez más gente lo va asimilando. El nivel cultural que hay hoy día en España está empezando a le da muchísimas vueltas a lo que yo he visto por ahí fuera. Los franceses hoy día son chauvinistas por inercia, pero no tienen ni idea ni de lo que es su país ni de dónde van. Francia ahora mismo está volcada en el moment, la creencia en el medio ambiente en chorradas, porque han perdido su propia identidad, ya no saben ni a dónde quieren ir. Sin embargo, en España está ahora mismo despertando el fenómeno precisamente contrario. Cada vez más conocemos nuestra historia, tenemos más fe en nosotros mismos, en nuestros valores, se está profundizando en la fe católica también, tiene mucho que ver con esto, y yo creo que empezamos a tener un futuro verdaderamente esperanzador, de verdad. ¿Eres optimista? Sí, soy optimista. Lo que quiero decir es que hay mucha gente que se refugia en la historia para llorar, ¿no? Es que hay que ver, no sé qué, en otra época, no como ahora, es que hay que ver, no, es decir, vamos a construirlo de nuevo, jolín. Es que lo hemos hecho un montón de veces. Es decir, cuando Roma llegó a ser un momento España, es decir, está la dinastía hispana, Trajano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio, es decir, nosotros marcamos el rumbo de Roma. Después fuimos
Los visigodos, el primer código de derecho del mundo anterior al código justiniano es el visigodo. Y la cultura visigoda, San Isidoro de Sevilla, cuando hace las etimologías, está haciendo la primera enciclopedia de la historia de la humanidad. Y con los visigodos no somos conscientes del peso que tuvimos en el mundo. Cuando los musulmanes, el Camino de Santiago es lo que crea Europa. Es decir, a pesar de todo lo que teníamos encima de echarlos, fue una epopeya, fue algo grandioso, algo magnífico. Es decir, lo que hicimos en América no fue más que una sucesión de lo que veníamos haciendo entonces. Estamos pasando una gripe, y ya está, simplemente. Yo creo que volveremos a ocupar el sitio que nos corresponde en la historia. Y hay indicadores que hacen pensar que vamos en ese camino. Vale. Sánchez, que no se La puntilla. ¿Qué indicadores? A ver, España ha nacido, se ha formado y se ha desarrollado, es decir, todo lo que ha hecho, lo ha hecho siempre en torno a los valores de la fe católica. En ese sentido está renaciendo de forma normal. Entonces, en las iglesias están llenas. Hay un montón de movimientos. Yo veo a mis hijos y yo pienso, joder, Dios mío, con lo golfo que yo era con la edad que tienen mis hijos ahora, claro. Y yo no me atrevo a contarles a la generación de mis hijos lo que hacíamos nosotros, porque mi padre era un pecador, como un pino. Son muy superiores a los que éramos nosotros. Y no ya solamente el aspecto religioso, sino el aspecto cultural, el interés que tiene hoy día la gente. Un programa como el que hace Fernando hace 20 años, se le ha comido una mierda. Y hoy día vive de eso. Porque hay gente que está deseosa de saber. Es decir, que no vamos a ir a mejor ni a peor. Ahora no vamos a ir a mejor porque el mundo va dirigido a un lugar mejor. Somos hoy más ricos y vivimos más años de manera más saludable que hace 30 años, no digamos ya que hace 130. La especie humana va a un lugar mejor si no interrumpimos este desarrollo. Pero es que España será mejor dentro de 30 años. Estoy convencido. Ahora, lo que sí se va a producir y se va a ir produciendo es una sustitución porque los españoles decidieron no reproducirse a partir del año 1980. Nada más. Entonces, ese juego lo tendrá que publicar alguien que básicamente serán sudamericanos. Eso está bien, porque como la estudio mental, vamos, no hay que ser. Las cosas no son siempre iguales, van cambiando y mejorando, pero que insisto, quitaros de la cabeza que somos algo especial. No hay nada especial en España, es un país europeo más. Simplemente con sus grandezas y sus miserias, no muy diferentes a Francia, no muy diferentes a Italia. En esencia tenemos básicamente. Nosotros hemos tenido niños de intercambio y son esta Claro, exactamente igual. Somos eso, que nuestro siglo XX ha sido movido porque ha sido el siglo XX movido en toda Europa. En ningún país ha habido un siglo estable exceptuando Suiza. Nada más, que es casi un parque temático.